Bienvenidos al programa número 2 de Pediatría sin Vueltas. Soy Mariana Prina, pediatra y nutricionista infantil. Hoy en este programa vamos a tratar dos temas muy lindos. Le tiro los títulos nada más. El primero es lo que no puede esperar. Y el segundo es el silencio de nuestros adolescentes. Hola, Patri, ¿cómo te va? Bien, bueno, me presento. Yo soy Patricia Korenblum y soy pediatra y neumonóloga infantil y quería agradecerle a Ruemers por apoyarnos en este proyecto. Lili. Hola, Lili. Hola, soy Liliana de Salvo, pediatra y neonatóloga y y les queríamos pedir que nos sigan en nuestras redes, Pediatría Sin Vuelta OK, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Hola, Gra, ¿cómo te va? Hola Mari, hola a todas, hola a todos, yo soy Graciela González, pediatra. Bueno, yo les pido que nos sigan en YouTube, que se suscriban a nuestro canal, que nos escriban en los comentarios sugerencias sobre los temas que les interesaría que tratemos. Voy a estar atenta para contestarles. Y antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó en nuestro primer programa, que fue una explosión de amor al corazón. Que son un montón, ¿no? Un montón. Agradezco a Mónica Korenblum, a Catalina Fernández Huente, a Juan Cruz Poncelis, a Camila Poncelis, a Marcos, a Adriana, a Silvina Nacarato, a Patricia Kinsbater, a Laura Termine, y un montón de personas que tenemos en el corazón. Vamos a ir contestándoles a todos, a cada una de sus preguntas. Así que no se olviden de suscribirse. Hola, Lore. Hola a todas. Bueno, yo soy Lorena Webb, soy médica pediatra y trabajo en una guardia de pediatría, soy médica de emergencias. O sea que, ¿quién mejor que vos, que sos la única que haces guardia, para empezar el primer tema? A ver, contanos. Bueno, hoy vamos a hablar de, como dijo Mariana, de lo que no puede esperar, lo que no se puede resolver en casa y lo que urge y tampoco se puede resolver en el consultorio porque hay que consultar bastante rápido, ¿sí? Entonces, el otro día, Patri hizo una exposición de tos y estuvo buenísimo, pero como primer tema importante para consultar a la guardia, sobre todo en este momento que empiezan las bronquiolitis y las gripes, es el tema de la dificultad respiratoria. Así como el otro día dijimos que la tos asusta, preocupa, molesta, hay algunos casos en los cuales uno tiene que consultar rápidamente a la guardia. Contanos eso, cuáles serían, ¿no? ¿Cuáles son los casos, no? Hay casos cuando el chico tiene dificultad para respirar en los cuales hay que consultar a la guardia. En ese caso, chicos, sobre todo lactantes, pero a cualquier edad, cuando empiezan a hacer fuerza para respirar, empiezan a aumentar la velocidad de la respiración, respiran más rápido, empiezan a hacer fuerza para respirar, mueven los músculos intercostales, se les hunde acá el músculo del cuello y empiezan a hacer ruido para respirar. Cuanto más... ¿Hay signos de diferentes en el lactante que en el chico más grande? Digamos, ¿podemos marcar alguna diferencia, Patri? Sí, el chico más chico tiene el tórax muchísimo más blando. Exacto. Y normalmente respira más rápido. Es una buena acotación. Sí, porque el bebé tiene una frecuencia respiratoria mayor que las personas más grandes, claro. Entonces, pero cuando el bebé a su vez hace fuerza para respirar, es más evidente también. Exacto. Porque mueve los músculos de las costillas, como había dicho, el cuello, mueve las narinas, que son los agujeros de la nariz, y empieza a respirar cada vez más rápido. Y después cambia la coloración. Uno, antes que llegue a esto, por supuesto, tiene que consultar. Podemos tener un chico que tiene tos y que es ruidosa. En este caso, cuando el chico tiene dificultad para respirar, no tose tan fuerte. Vemos que hace fuerza para respirar. De todas maneras, lo que vemos en los bebés, sobre todo, una pauta de alarma que siempre decimos a las mamás, es el bebé que no puede alimentarse correctamente, que está muy irritable, que tiene vómitos, más allá de lo que dice Patri, ¿no? Que respira rápido, sí, que por ahí levanta mucho la pancita, así es lo que llamamos como respiración en balancín.
que no duerme bien, como que esté muy inquieto. Eso es una causa por la cual hay que consultar rápidamente a la guardia. Y a veces pasa que la dificultad respiratoria es de comienzo súbito, o sea, que empieza rápidamente. Y lo que hay que sospechar es, sobre todo en los bebés que empiezan a gatear o en los niños pequeños, hay niños que son más curiosos y que agarran cositas, juguetes pequeños. Sobre todo si tienen hermanos, ¿no? Sobre Sí. todo si tienen hermanos, que eso también lo vamos a desarrollar más en otro capítulo, pero es una dificultad respiratoria de comienzo abrupto y agudo. Hay que sospechar de la aspiración de un cuerpo extraño, ¿sí? ¿Qué le pasa a un chico cuando empieza? ¿Cuáles serían las características? El chico está jugando y de repente empieza a toser, puede cambiar de coloración, se puede poner azul, morado. Entonces, bueno, hay una maniobra que los padres pueden hacerlo en casa, ¿sí? Que se llama la maniobra de Heimlich. Bueno. Y acá Gra nos va a explicar con su bebé. Tenemos la Tenemos a especialista. Francisquita, Margarita. Bueno, si esta Me maniobra encantó. se hace en caso de atragantamiento, que es la obstrucción de la vía aérea, que puede ser parcial o total. Lo primero que se ve es si el bebito... Ay, ahí está hablando. Está Así Está que, hablando ahí, no está aspirada. O sea, Todavía no se aspiró. exactamente. Bueno, si el bebé está tosiendo... Ahí, ¿cómo lo la estás incorporamos poniendo? un poquito Sentadita, con la muñequita perfecto. me cuesta, pero bueno, tipo, le incorporamos y dejamos que tosa. No le palmamos la espalda, no la agitamos, no la damos vuelta, nada. Si el bebé tose, dejamos que tose. Exacto. Si no cambia de color y tose, observamos si podemos ver que el objeto o el cuerpo extraño está superficial en la boca, podemos, no introduciendo el dedo para adentro porque se puede meter más para adentro y provocarle el ahogo, sino arrastrando como en forma más de pinza para afuera. En el caso de que el bebé ya no tose Ok. y entonces ya muestra que tiene dificultad para respirar, ahí cambia el tenemos color, que aprender claro. esta maniobra que la podemos hacer en casa, ¿sí? Y entonces agarramos al bebito, boca abajo, de las está mejillas, me voy a incorporar donde puedo. ¿Dónde pones tu Sobre- mano, Gra? Bien, para Ponemos que el por lo menos... antebrazo, sí, ponemos sobre el Eso. antebrazo con la cabecita por debajo del tronco. Perfecto. Y lo apoyamos sobre el muslo, ¿sí? Acá estoy un poco incómoda, pero les voy a mostrar. Hacemos una linita y en el medio de las escápulas, con la palma de la mano, hacemos 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Damos vuelta al bebé, ¿sí? Contamos, lo ponemos así. Perfecto, boca arriba. Trazamos boca arriba, trazamos una línea entre las mamilas y en el medio, sobre el esternón, apretamos 1, 2, 3, 4, 5 con los 2 dedos. Si aparece el objeto, el cuerpo extraño, hacemos lo mismo. Lo Si retirás, no, lo si no retiras. no se vuelve a ver, damos vuelta al bebé y hacemos la misma maniobra hasta que aparece. En el caso de que reiteradas veces hacemos la maniobra Y el no- bebé no llora, No, ni ahora pidió lloró, claro. el cuerpo extraño, obviamente hay que concurrir urgente a la guardia. Y Ok, una cosa ok. que me gustaría agregar es que si esto ocurre en el momento en que está comiendo, o sea, sospechar si el chico está comiendo y está lo más bien y de Exacto. repente empieza a toser, es muy probable que se haya O si está aspirado. jugando, Ahogado, gateando exactamente. y vemos que... Y fijarse qué es lo que tiene, claro. Tratar Que de hay evitar, cerca de donde tratar de estaba el evitar bebé. objetos chiquititos. Importante por lo menos que uno, o mamá o papá, la sepan hacer, hagan algún curso de reanimación también. Eso es importante. Importante porque esto puede pasar, ¿no? Bien. Lo que yo iba a decir es que, bueno, si la maniobra no es efectiva, Sí, sí. y por el contrario vemos que el niño pierde el conocimiento, cambia de coloración, es una causa por la cual hay que ir rápido, Rápido, ¿sí? Y retomando lo que decía Agra, lo primero que quieren hacer los papás es meter el dedo y sacarlo. Y yo lo que veo en la guardia es que muchas veces entre los nervios y la desesperación Se lo meten más empujan. adentro. Claro. Entonces, bueno, ojo con esto, ¿sí?
siempre como tratar de asegurar la vía aérea, Claro. pero no meterlo para adentro, ¿sí? Solamente sacarlo Sí, si con está arrastre. ahí a la vista. Te hago una pregunta, Lore. Si uno logró, digamos, revivirlo, Sí. como a Francisquita, que tuvimos Sí. suerte, por Sí. suerte, estuvo Sí. todo muy bien. Igual hay que ir a la Sí, guardia sí, a controlarlo. Bien, porque eso Hay me que- parece importante decirle Sí, a los papás que por ahí se quedan tranquilos en la casa. Exactamente. ¿Y qué podría pasar o por qué habría que ir? Primero, a Contá ver, vos lo que por hay que ahí- descartar es realmente si se desobstruyó completamente la vía aérea, Perfecto. ¿no? Porque a veces puede haber aspiraciones Más pequeñas. Y hay que ver, ocultarlo, ver que el aire le entre en los dos pulmones de manera simétrica, que esté Perfecto. saturando bien. Bien. Entonces, bueno, está bien Hacer un control. hacer un Es un control. chiquito que tiene que tener una observación. Una Exacto. observación pequeña, Siempre. no es que se va a internar, pero por lo menos observarlo un rato. Otro tema que es una de las causas más frecuentes de consulta en la guardia son los traumatismos de cráneo, ¿sí? O sea, los golpes en la cabeza y también los politraumatismos o golpes en la panza y todo. Gran tema, ¿eh? Gran tema. Pero bueno, sobre todo en los bebés menores de 1 año, que se caen, ¿sí? Y se golpean la cabeza. Después vamos a ver un poquito. Es un clásico que bebé de 4 o 5 meses, los papás lo están cambiando, se descuidan un segundo, no saben que el bebé rola y cae al piso. Bueno, Explica eso de rolar, digamos. rolar, porque por ahí bueno. nosotros lo decimos como un Exacto, término, ¿viste? Pero exacto. ¿qué es eso? Bueno. ¿Qué hito se produce ahí en el 4º y 5º mes por lo Claro. cual los chicos se caen? Exactamente, el bebé en general está boca arriba y no se moviliza, Claro. no se pone boca abajo solito, ¿sí? Y esto es algo que de golpe los padres se enteran cuando ven que se está por caer o se cae de la cama o se cae del cambiador. Y esto sucede en general a los 4 o 5 meses, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, en el menor de 1 año yo recomiendo que siempre consulten a la guardia, ¿sí? En la guardia evaluarán si es necesario hacer una tomografía o una radiografía de cráneo, ¿sí? Exacto. Y ver cómo está el bebé, ¿sí? Lo que sucede con el bebé es que como las fontanelas están permeables, o sea, que son lo que llamamos las molleras, Son abiertas. es raro que Claro. el bebé tenga síntomas inmediatamente, ¿sí? Por ahí un chico los tiene más rápido, ¿sí? Entonces el bebé tal vez no tenga síntomas inmediatos. Entonces por eso es necesario buscar a ver si no hay un traumatismo, digamos, no hay una alteración en el cerebro, ¿está? Porque no sé si les habrá pasado, pero muchas mamás consultan a su pediatra por Sí. WhatsApp, sobre Telefónicamente, esto. sí. Sí. Y la verdad que es difícil evaluar si Totalmente. un chico... ¿Qué opinas de eso? Claro, vos? O bueno, sea, las pautas de gravedad obviamente en un traumatismo de cráneo son pérdida de conocimiento, claramente, el chico que también lo podemos diferenciar con lo que es el espasmo de sollozo, porque muchas veces sucede que el chico empieza a llorar y de golpe hace una pausa respiratoria. Claro. Y eso se puede confundir con una pérdida de conocimiento, ¿sí? Pero la pérdida de conocimiento es una pauta de alarma. Los vómitos, cuando empieza a vomitar mucho, ¿sí? No es que tenga un solo vómito, porque es normal que los niños por ahí al llorar terminan vomitando. Pero el niño que empieza a vomitar después de un traumatismo de cráneo, obviamente si tiene una convulsión, también, bueno, en los niños que caminan, también que no esté caminando bien, ¿sí? Entonces, esos son motivos de consulta urgente a la guardia, ¿sí? Y en los niños mayores, los criterios de gravedad en general son los chichones grandes, ¿sí? Claro, ahí sí. Como para consultar. Ahí y, sí, y lo mismo que perfecto. dijiste en los más chicos, los vómitos, Exactamente. Los vómitos, a la Exactamente. alteración del sensorio, como Una que lo veas alteración de la distinto. conducta, claro. Como un Igual. cambio de conducta, Un ¿no? cambio de Para conducta. explicar. Exactamente. Un cambio de conducta en tu hijo, digamos, justifica una Exactamente. consulta si se Sí. golpeó. La Sí, tendencia al digamos. sueño también. Sí, exactamente. La Sí. tendencia. Esa es una buena pregunta. ¿Se los puede dejar dormir Se lo puede dejar cuando Ah, Sí, la porque esa es la porque clásica. llegan a la guardia los padres, y Que el no se chico duerma, está con sí, dicen que no se duerma. se quería dormir y no lo dejen. No pasa nada con que se duerman, ¿sí? El tema es que el chico esté reactivo cuando uno lo estimula, Exacto. que abra los ojos, que mire.
pero no le va a pasar absolutamente nada si se queda dormido. ¿Sí? Igual, Lorena, Sí. siempre después de un traumatismo hay una tendencia al sueño. Exactamente. ¿Y por qué es se un aflojan, estrés? se Por el relajan. estrés, sí. porque llora, porque se cansó, pero... Está cansado. Claro. Sí. Siempre hay Y una igual tendencia después de al un sueño. traumatismo de Sí. cráneo es importante controlarlos, Sí. ¿sí? Es decir, no dejarlos dormir, pero sí controlar que si vos lo despertás, el chico enseguida Claro. reacciona. Ujú. En general, el chico que consulta a la guardia con un traumatismo de cráneo simple, sin complicaciones, se lo observa un ratito y se va a casa. Perfecto. Sí, tolera los líquidos. En general, lo que hacemos los pediatras es, bueno, está todo bien, que tome agüita un ratito, 1 hora, vemos cómo responde. Y se va a casa y lo que siempre decimos es que el control se hace en casa 24 horas. O sea, cualquier cosa que aparezca, dígase, dolor de cabeza, sobre todo en los chicos más grandes. Yo Claro. le digo, el chichón le va a doler, pero que el chico refiera que Dolor de le duele cabeza. adentro de la cabeza, que tenga un dolor de cabeza muy fuerte, obviamente los vómitos, el estado de somnolencia, o sea, que el papá vaya a despertarlo y que esté en un Que estado le cueste como despertarlo. que le Claro, cueste exacto. despertarlo. Claro. Exacto. Obviamente las convulsiones, las alteraciones de la marcha, eso se tiene que controlar en 24 horas. En las 24 horas en casa. Es como lo que uno tiene que estar mirando. ¿Mm? ¿Y qué más tenemos Bueno, que a no ver. puede esperar? Bueno, Que hay otra- muchas cosas. Bueno, otra cosa que vienen corriendo y que asusta mucho a los papás es el tema de las convulsiones febriles. ¿Sí? Exacto. Las convulsiones febriles, bueno, en la mayoría de los casos, cuando llegan a la guardia, ya la convulsión se dio. A ver, ¿qué son las convulsiones febriles? Sucede en los niños, ¿sí? Entre los 6 meses y los 5 años, ¿sí? 5 o 6 años. Y es porque los niños tienen que desarrollar esta capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios de temperatura. Hay niños que lo aprenden más rápido, hay otros que no, ¿sí? Entonces, las convulsiones febriles no son patológicas, o sea, no significan enfermedad. Es un estado de adaptación del cerebro a estos cambios de temperatura. Pero sí tiene que tener ciertas características. Tiene que ser corta, durar menos de 5 minutos. Bien. El chico se tiene que sacudir todo, ¿sí? O sea, no es que, si de repente empiezan a ver que empieza a mirar para un lado y que sacude solo un bracito, no es una convulsión febril típica. Eso es otra cosa que hay que tema. estudiar. Igual ¿sí? en ese caso tiene que consultar, no puede esperar. Exactamente, claramente. Se exactamente. consulta igual. Y la otra característica de la convulsión febril es que, dijimos, dura menos de 5 minutos y tiene un periodo en el cual cuando termina la convulsión, que los médicos lo llamamos periodo posictal, que es que quedan dormiditos, pero es un periodo corto, ¿sí? Es Bien. como que el chico se duerme un ratito, pero se despierta y está como siempre. Irritable, obviamente, porque va a tener Claro. fiebre. Lore, te hago una consulta. ¿Dejan secuelas estas convulsiones febriles? No dejan secuelas. Y otra cosa muy importante es que no es que el chico va a tener la convulsión porque tiene 39 grados. Ahí te iba a preguntar eso. Esto es un Porque es miedo un que tienen, clásico. Claro. tienen mucho los papás que dicen, no quiero, le subió a 39. El chico que tiene predisposición a tener la convulsión febril, la va a tener con 37,8. Y esto Exacto, es algo lo más que- frecuente, ¿no? Esto es lo que comúnmente sucede, que por ahí vienen corriendo con el chiquito, tuvo una convulsión, tuvo fiebre, no, y por ahí los padres ni se enteraron Claro, porque estaba empieza primero con la empezando- convulsión. Claro. Sí, la fiebre. Estaba Empezando empezando a subir. a levantar la temperatura, ¿sí? Así que bueno, los Otra dejamos un ratito cosa, y, todos hemos recibido algún chico que convulsivó y le trataron el mito de la Eso, lengua. Sí, el mito de la lengua. Las cosas que no hay que hacer en casa. No hay que meter el dedo, así como dijimos Como con el el otro. atragantamiento. No. No Ahí hay no. que agarrar la lengua porque se van a ligar una mordida impresionante. Sí, y no, el chico no se la va a traer, ni se la va a arrancar, ni le va a pasar Exactamente, nada. no le va a pasar nada y hay que ponerlo de costado, porque muchas veces pasa que cuando termina la convulsión los chicos vomitan. Entonces eso Claro. es para Evitar que se evitar aspiren. que se aspire, ¿sí? Bien. Así que bueno, es un tema que preocupa mucho en los papás, pero que mayormente
no deja ningún tipo de secuelas. Obviamente hay otro tipo de convulsiones que son para preocuparse, pero acá estamos hablando de las convulsiones febriles benignas, ¿sí? Por supuesto, después va el control con el Obviamente. pediatra. Obviamente que va a ser el que va a analizar Claro. tipo de convulsión, si Sí. necesita derivación y explicar un poco Exactamente. más tranquilo. Pero bueno, Exactamente. acá hay que accionar e ir al lugar más cercano. Sí, en la convulsión febril benigna, o sea, la típica, Sí. lo que Típica. decimos a los papás cuando se van es que obviamente tienen que consultar si en ese mismo día convulsivan otra vez. Exacto, porque puede pasar, ¿eh? Exactamente. Sí, ahí sí se interna al chico y se lo estudia. Bien. ¿Está? Bien. Y otra cosa muy frecuente son las intoxicaciones en casa. Upa, sí. Upa. Sí. Las intoxicaciones porque es muy común que en casa guarden productos como por ejemplo la lavandina en una botella de gaseosa y los chicos se confunden, ¿sí? Puntualmente con la lavandina en general no pasa nada y es una de las Más ingestas más frecuentes, ¿sí? Mira. El veneno de las Que la idea hormigas. es desarrollarlo más, ¿no? Por ahí En cuando otro hablemos capítulo. en el otro capítulo, pero por ahí sería bueno decir Lo- qué no hacer Sí, bien. y cuándo consultar. Bueno, con la ingesta de líquidos, de tóxicos o de productos de limpieza, lo que no hay que hacer es producir el vómito, Claro. Bien, bien. dar leche, que es otra cosa Bien, bastante muy común. frecuente, muy común. Pero acá me quiero detener en algo que es realmente una emergencia. Justo el otro día lo tuve en la guardia, que es la ingestión de pila botón. ¿Sí? Ah, sí. Que son las pilas pequeñitas que tienen muchos juguetes de los niños que supuestamente Unas están chatitas. recontra Prohibido. asegurados, ¿sí? Pero que no sabemos cómo se las pueden ingeniar y las sacan y se las comen. Esto Porque es hay una- algunos que hay que sacar con destornillador, Sí. esos son los más seguros, digamos, Sí, en ese exacto. sentido. Pero hay otros que no, que con Exactamente. exacto, Sí, que con el tienen dedito, como una lo sacan. trabita. con una Sí, la trabita sacan. nada más que el chico obviamente Sí. la traspasa. Bueno, cuando sucede esto hay que concurrir rápidamente, porque la pila botón lo que produce es quemadura de la parte digestiva alta, o sea, del esófago. Entonces, se concurre rápidamente a la guardia, se hace una radiografía y si está en la parte alta, digamos, en el esófago, tiene indicación de hacer una endoscopía urgente. para ¿sí? extraerla. Para extraerla. Bien, Porque es corrosiva y quema. ¿sí? exacto. O sea que ahí, bueno, nada. Hay que ir a la guardia. Hay que ir a Hay la que ir a la guardia y de guardia. ahí se derivará un centro que obviamente pueda realizar eso, ¿no? Ujú. Porque también ese es el Ujú. tema. Sí. Que tenga un servicio de endoscopía, que no hay tantos, ¿no? Por Sí, supuesto. Tal cual. Y acá, Bien. a ver, un tema que también preocupa. La fiebre, digamos, es un motivo bastante frecuente de consulta a la guardia. Nosotros siempre decimos, bueno, también lo decimos en consultorio, que en general hay que tratar de no consultar en las primeras 24 horas, porque es cuando están en un periodo de incubación. Pero bueno, hay casos en los cuales hay que concurrir rápidamente, más allá de la convulsión febril. Y es con, por ejemplo, una fiebre que aumenta rápidamente, que el chico empieza a aparecer con manchitas en la piel, manchitas muy pequeñas. Exacto. A veces son, bueno, que llamamos petequias, y a veces son manchas coloradas más Que grandecitas. confluyen. ¿Sí? Y esto, bueno, es una emergencia. Obviamente acompañado también de un cambio del sensorio, que el chico está como más tendiendo a estar dormido, ¿sí? Que uno lo ve como enfermo, ¿no? Uno lo ve No, es mal Tiene un está aspecto, mal. exacto, Que tiene un está aspecto general Y que a veces no bueno. cuando Y le para baja la especificar lo de temperatura. las petequias, ¿cómo se dan cuenta que son petequias? Por ahí es difícil que en el momento los padres se den cuenta y se pongan a hacer las maniobras. Las petequias son pequeñas manchitas, muy chiquititas, que cuando uno pasa el dedo no desaparecen, Exacto. ¿sí? No se palpan ni se ven. No se palpan. No se palpan ni se ven. Exactamente. Igual Eso. digo que ante la duda me parece que es un Claramente, cuadro. obvio que Sí, sí, Porque a por veces es supuesto. difícil distinguirlo, digamos. Pero bueno, creo que hablamos de todo, ¿no? No sé Sí. vos, Lore, que sos acá la especialista. Creo que hablamos de todo lo que no sí. puede esperar en tu casa. Exactamente. No. Sí. ¿Mm? ¿Una quemadura puede esperar? Una A quemadura, bien. Las quemaduras depende, a ver,
está bueno decirlo porque en general vienen con una quemadura simple, con agua caliente, que digamos es una quemadura tipo A, que no elevó la piel, Claro, o que que está no roja la ampolla. piel. Lo que no hay que hacer es poner dentífrico, ni poner Nada, nada. ni gasa de ninguna furacinada, marca. ni gasa furacinada. Nada. No, Si nada. quieren hacer algo, por ahí pueden poner vaselina, envolverlo y O venir, ¿sí? lavarlo, en realidad. Es eso- lavar, es dejarlo abajo Limpieza del con agua agua fría. fría. Sí, sacarle la exactamente. ropa y. Pero sí, las quemaduras son un motivo por Pero la el cual- quemadura extensa que toma cara, que toma Sí, pies obviamente, y manos y urge. genitales Sí. deben concurrir a la guardia. Exacto. Bien. Ah. Bueno, creo que hablamos de todo. de todo. No sé si alguna le quedó algo en el tintero. Bueno, ya volvemos entonces. Bueno, volvimos con el segmento que más nos gusta a todas, que es este segmento Pedigrosas, que es lo que no se habla mucho en el consultorio. Así que hoy, a pesar digamos, de esta serie Adolescencia que nos golpeó a todos y nos dio como un cachetazo de realidad, queríamos un poco hablar de esto, ¿no? De los chicos, las redes. ¿Están cómo? ¿Conectados? Contanos, Lili. Bueno, para empezar a hablar un poquito de este tema, les quiero contar un poquito a qué edad uno como papá le puede dar un celular, o nos preguntan a veces en el consultorio a qué edad darle un celular a nuestros hijos. Y para hablar de eso vamos a diferenciar algo que les voy a traer a la memoria de todas. A ver. Bueno, primero, una cosa es un equipo, un celular, que es el que usábamos nosotros, donde nos comunicábamos o mandábamos mensajes de texto, y otra cosa son los smartphones, donde podemos tener todas las redes sociales que están a nuestro alcance. Entonces es muy diferente. Ahora nuestros chicos están con los smartphones. Entonces, tenemos dos diferentes teléfonos. Entonces, cuando un papá nos pregunta ¿a qué edad? No hay una edad precisa que nuestros hijos puedan usar. Nosotros podemos recomendarles, pero no indicarle. Entonces, cuando nosotros les recomendamos a estos papás, hablamos de qué edad estos chicos están con una independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos empiezan a movilizarse, que empiezan a ir a la casa de sus abuelos, o son hijos de padres separados. O empiezan a viajar en transporte público. Claro, o empiezan a movilizarse tal cual lo decís, en transporte público, o empiezan a ir a la casa de algún amigo. Pero eso empieza a surgir de a poco. Entonces, ahí uno empieza a analizar en qué momento le da el celular a sus hijos. Y después viene el tema de las redes sociales. Claro. Entonces, también nos pusimos a pensar a qué edad pueden ingresar nuestros hijos en las redes sociales, que son varias, son distintas plataformas. En Argentina tenemos que entran a partir de los 13 a 14 años. Eso está reglamentado, ¿no? Sí, totalmente reglamentado mirá en vos. Argentina. Ok. Pero en otros países ya están pidiendo que esto sea a partir de los 16. Ok. Entonces me puse a leer un poquito más y entonces dije, bueno, les voy a traer un ejemplo. Bien. A ver, tengo a mi hijo que me dice, quiero entrar a los 13 años en Instagram. ¿Puede entrar? Sí, puede entrar. Con su DNI y con una foto de él que se tiene que tomar, ingresa. Pero no ingresa como entramos nosotros, así a una red pública de ¿Cómo Instagram. Entra a una red privada. No puede entrar así para ingresar como ingresamos nosotros, que nos podemos comunicar con todo el mundo. Que es una red que depende de un adulto, de otro, de otro. Claro, de otra ahí está. Exacto. Hay una supervisación parental.
Entonces, si ese chico quiere entrar a una red pública, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber un adulto encargado supervisando eso. Por eso es importante, me parece, que al principio uno haga contratos con los hijos, ¿no? O sea, Totalmente. y que quede claro que en realidad el control parental tiene que ver con el cuidado y no con chusmear lo que hace el otro en la vida, digamos. Tal cual. Entonces, bueno, me parece que está bueno que al principio los papás tengan la contraseña, Totalmente. vean cómo se manejan. ¿Vos Por cómo eso lo recomendás? ¿Cómo Por eso, manejarías esto? Mira, yo cuando pensaba en este tema decía, ¿los estamos controlando? ¿Los estamos espiando? No, los estamos cuidando. Exactamente. Y para poder cuidar un hijo tenemos que armar contrato, como dijo Lorena. Y para poder armar un contrato con un hijo, lo que tenemos que hacer, tener un buen diálogo. Exactamente. Bien. Para poder cuidarlos de toda esta red cibernética, que es peligrosa, que hay mucho adentro y que los adultos la subestimamos. Es así, porque es explicarle los tan riesgos amplia, a los que tan están- amplia. Exactamente, hay muchos Es explicar los riesgos, porque están en la intimidación en las redes es fatal. Todo lo que es permanentemente son chispazos de dopamina que a los chicos que como tienen su cerebro inmaduro, porque tengamos en Claro. cuenta que desde de los 10 a los 20 años que es la adolescencia Sí, propiamente tal cual. dicha, Tal el cual, cerebro tal es cual. inmaduro, es vulnerable a todo lo externo. Claro. Exacto. Entonces, Hay una inmadurez emocional. exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta. Hay una inmadurez emocional que nosotros somos los responsables de poder protegerlos. Y por otro lado, si bien son inmaduros, nuestros hijos nuestros hijos o los chicos, O los chicos, nuestros pacientes. los millennials, son nativos digitales. Exactamente. Entonces manejan la tecnología de una manera impresionante y apenas tienen un smartphone, es como que uno pierde noción del alcance hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, si bien hay un montón, sobre todo, bueno, hablo de los más pequeñitos que no deberían, pero 8, 7, 6 años que un papá le pone YouTube y puede bloquear ciertas páginas, este control parental también por ahí se puede hacer más que nada con los adolescentes hasta ver cómo se manejan, qué herramientas tienen y siempre con mucho diálogo. Totalmente. ¿Con quién se conectan, no? Y ver los Porque contenidos esto- y los contenidos que miran. Totalmente. Porque el tema es el contenido que se les ofrece. Por eso, en un principio, pactar todo esto, arreglar que si el chico va a tener la red, uno tiene que tener, tiene que supervisar con quién está conectado. Porque además Totalmente. esto va cambiando todo el tiempo, van surgiendo nuevas cosas. Y como dijiste, ellos en realidad son nativos digitales, pero porque está en casa. Pero si uno controla, Exactamente. no llega. Entonces, es súper importante en este caso el límite. ¿Sabés que también hay controles de horarios? Bueno, pero todo eso Claro. tienen que estar los papás. Exacto. Atrás Del de todo tiempo, eso. ¿no? De tiempos, de horarios, de tiempos que pueden estar manejando o dentro de estas plataformas. Pero bueno, para eso también vos no podés, en vez de espiarlos y controlando, vuelvo al tema que dije anterior, hacer contratos Exacto. a través del diálogo. Y el contrato cumplirlo el adulto, Sí. porque es muy importante que el chico, que haya espacios comunes para todos y que el adulto tampoco esté todo el tiempo conectado. O sea, Exacto. Dar el ejemplo. Dar el Claro. ejemplo. Exactamente. Porque en realidad son tan adictivas las redes sociales que después lo que uno ve es que el adolescente tiene mal rendimiento escolar porque se acuesta Recontra muy tarde, duerme poco. Tal cual. Entonces es como que es eso tener en cuenta, que uno dice, bueno, chau hijo, hasta mañana, y en realidad Y el ahí chico está sigue el contrato, conectado. ¿no? El chico sigue conectado. Y en verano- en verano, verano es Es terrible. nada. Descontrol. Un Yo lo- descontrol total. Se Sí. les cambian los horarios absolutamente. Exacto. Ujú. Y Sí, cuando sí. es la gran mayoría, porque la mayoría de los chicos cambian el horario abruptamente, se acuestan, se A cualquier duermen hora. y Sí. todos estamos viendo insomnio en adolescentes. Sí, Sí. totalmente. Tal Y cual. aparte lo que provoca la alteración de la melatonina por la luz azul que emiten las pantallas, y entonces no solamente trastorno de sueño, que el chico
durante la noche no concilia bien el sueño, tengamos en cuenta que No el horario, descansa. las horas que debe dormir un chico no puede ser menos de 8 o 9 horas para poder estar bien alerta al día siguiente y conectar con sus actividades. Exacto. Y además, esta luz azul que da trastornos en la visión a largo plazo, miopía, o sea, no solamente... Esta luz azul fundamentalmente lo que le dice al cerebro es que es de día. Exacto. Exactamente. Le da ese Eso. mensaje. Le da el mensaje que es de Exactamente. día. Entonces, no le cuesta conciliar el sueño porque por otro lado le está llegando la información de que es de día y que tiene que estar despierto. Entonces no te duermas si Claro. es de día. Exactamente. Hay dos hormonas fundamentales que se segregan a la noche. Melatonina, la del sueño, y la hormona de crecimiento. Exactamente. Entonces yo siempre les digo, para los que vienen por la consulta de que quieren crecer. Entonces le digo, bueno, Tienen que dormir. exacto, hay que dormir. Por lo menos de los 7 días, 5. Y dejarse Exacto. 2 como para, digamos, hacer alguna concesión y decir, bueno, 2 días podés acostarte más tarde. Exactamente. Pero 5 tienen que Dormir. dormir a horarios razonables Totalmente. sin teléfono. Perfecto. Así que bueno, eso es fundamental. Así que bueno, queríamos traer esto y creo que más o menos abarcamos todo No, lo y- que es el riesgo, ¿no? De los celulares, las edades y todo eso. Sí. No, y algo importante que me gustaría decir es cómo afecta en el cerebro el tema de las pantallas en los chicos, que sabemos que la parte más grande del cerebro es la corteza prefrontal, que es donde se desarrollan el manejo de las emociones, la autorregulación, el control, la conducta, el lenguaje, la comunicación, la interacción social. Entonces, si los exponemos a chispazos de dopamina, que es lo que hablábamos anteriormente, se dispara para cualquier lado. Entonces el chico pasa para el lado de la agresividad, a los trastornos impulsivos, de conducta, fallas en el colegio y bueno, y todo lo que resumimos entre todas. Bueno. Bueno, chicas, ya volvemos. Volvemos con el tercero y último bloque, con un tema que sigue un poco enganchado con la serie Adolescencia, que obviamente nos dejó a todos como muy conmovidos y a nosotras también. Y es el silencio de nuestros adolescentes y todo lo que ahí se muestra, que la verdad que nos pegó como un cachetazo de realidad, lo vuelvo a decir porque la escuché esta frase y me encantó. Así que bueno, la que quiera arrancar. Acá estoy, bueno, qué tema ¿no, chicas? Sí. El silencio de los adolescentes. Y bueno, pero para empezar, antes de hablar del silencio de ellos, tenemos que decir que ¿qué es la adolescencia? Y la adolescencia es un periodo largo, difícil para los padres, para los chicos, el poder entenderlo. Y tenemos que saber que es un periodo de cambio absoluto, de transformación, a través del cual los chicos se descubren, se encuentran a sí mismos y es un periodo en el que desarrollan su potencial y descubren qué es lo que quieren ser. Cuando hablamos del silencio, el silencio es una manera de significar algo también. Por un lado, el silencio de los adolescentes es normal, digamos, que el chico que de pronto vemos que se aleja de la familia, que se retrae de su entorno, de sus padres, como que se enfrenta a ellos, que se une a los amigos, y entonces cuestiona. normal esto. Totalmente Sí, normal, huye. absolutamente normal. Huye de la familia. Exactamente, que es necesario que lo haga justamente porque se está descubriendo, está viendo quién quiere ser él. Después vuelve, pero en ese tramo, que es larguito, cómo estamos los padres acompañándolos y cerca de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando
nos preocupa cómo actúa el adolescente y vemos la otra parte, la otra cara de un adolescente que está metido todo el día adentro de su cuarto, conectado, pensamos, está estudiando, se conecta con los amigos, ¿sabemos con qué está conectado? Y ahí arranca el peligro y la trampa digital. Porque a veces pasa, los padres nos dicen en los consultorios, no, yo estoy re tranquilo porque no sale, no sale a la noche, no toma alcohol, está todo el día en su cuarto y en realidad, o sea, está bueno que los padres sean conscientes que no es necesario que salga y que esté expuesto a otras cosas, porque la verdad es que el mayor riesgo, digamos, es el tema de la conexión con redes y a dónde pueden Conocemos llegar, ¿no? el entorno, hablamos con ellos, dialogamos, qué les pasa, qué es lo que les gusta, qué es lo que lo atrapa, porque en realidad, qué es lo que fascina a ese chico a estar sentado todo el día, que apenas sale para comer, no sale con los amigos, de repente vemos que deja de hacer deporte, que no hace foco en el colegio, y ahí aparecen la trampa de las redes. Y entonces, hablamos de ellos, el tema de la intimidación que hay en las redes, el acoso sexual que viven muchos chicos en las redes, que se llama grooming, adultos bajo perfiles de niños que se acercan a las chicas, a los chicos y los convencen, los ponen en contra de los padres, los alejan y terminan abusando de ellos. Las figuras estereotipadas, las imágenes hegemónicas a las cuales en especial las chicas quieren acceder, se flashean con llegar a tener, a llegar a esas imágenes, a lograr esos cuerpos que los chicos disparan. también, También. Porque, Sí. perdón que te interrumpí, Sí. pero hoy chicas y chicos con respecto a modelos hegemónicos están casi en igualdad. Los varones muy atrás de esta cosa de la musculación Exacto. y los suplementos y los El cuerpo gimnasios. perfecto, Cuerpos, ¿no? claro. Exactamente. Recibo muchas consultas relacionadas con la alimentación de chicas y Y chicos, chicos, digamos. cómo sacar músculo, que es la Exacto. imagen que les muestra la pantalla. Exacto, Por eso, exacto. cuando vos decías que están todo el tiempo en casa, en realidad están en la casa, pero está en contacto con un mundo tan grande como el mundo real, que es el mundo Exactamente. virtual. Exacto, los riesgos del mundo exterior y del mundo virtual. ¿Y cómo ayudamos a los papás? Porque para los papás también es una adaptación todo esto. O sea, pasás de un niño que antes te veía como un héroe a, digamos... Alguien que te ladra. Exacto. Exactamente. Que Y es sos- acompañarlos desde el respeto, desde el amor. Yo creo que los adolescentes, bueno, sabemos que no van las prohibiciones, sí podemos transar, poner reglas, porque somos el adulto. Siempre ellos deben entender que la relación entre padres e hijos es vertical, no horizontal. Muchas veces los papás tenemos miedo a poner límites, a poner reglas, porque tenemos miedo a la reacción, a que se alejen, a que no nos cuenten, y justamente estamos generando lo contrario, porque lo que necesitamos es ganarnos la confianza del chico. Los ¿sí? contratos de Lili. Exactamente, los contratos de Lili. ¿Cómo podemos hacer, Graciela, para que esos chicos se puedan insertar nuevamente en el deporte, ¿no? Y yo creo que los padres tienen que estar alerta a esto, acercarse, buscar actividades familiares, tratar de correrlos de ese foco, hacer actividades al aire libre juntos o de pronto juegos de mesa en familia, las comidas y por supuesto siempre predicar con el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces sentimos que ellos no nos escuchan, pero nos miran todo el tiempo. Total. ¿Qué hacemos Entonces nosotros? es conectar, porque lo que nos pasa es que muchas veces podemos ver una familia perfecta donde se satisfacen necesidades básicas, materiales, los check, la mochila, el cuaderno, estudiaste esto, te lavaste los dientes, hiciste... Y queda la otra parte. ¿Qué te gusta? ¿Qué sentís? ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué es lo que mirás que te atrae? Y compartirlo con ellos. Yo creo que ahí está. Igual lo que los padres de adolescentes tienen que aprender, porque todos pasamos por esto, es que ahora es como que son los tiempos de ellos, ¿no? Porque por ahí
Pasa que les preguntás en un momento cómo estás y están súper cerrados y de golpe hay un momento que necesitan toda tu atención. oreja, tu atención, y por ahí es un momento, es como que en esto digo, ¿no? Vos te sentás y le preguntás cómo estás, no, todo bien. Cuando Pero ellos quieren, es cuando ellos exactamente. quieren. Es como Exacto. que los padres y adolescentes tienen que estar atentos, no agobiar, no estar todo el tiempo encima, pero Y en el momento que ellos cuentan y se acercan, que Ahí seguramente es el aprovechan. momento más inesperado para nosotros, que llegamos de trabajar Claro. y estamos cocinando o haciendo alguna actividad para el día siguiente, ahí llegan, te quiero contar algo. Claro. Y ahí es, Como bueno, tener una es- cintura, ¿no? escucha activa, la escucha activa. Sí, correrse del interrogatorio, ¿no? Exactamente. Uno a veces se Dejarlos pone... hablar. ¿Estudiaste? Sí. ¿Te fue bien? Sí. ¿Te bañaste? Eso no lo soportan. Claro. No lo soportan. Sí, sí, pero bueno, es difícil porque cual. la verdad es que los papás también aprenden con un hijo adolescente. Totalmente. Uno No, viene... claro, uno va aprendiendo a medida que el hijo va Totalmente. creciendo. Y quería decir algo, cuando vos planteabas ese chico que está todo el tiempo en la computadora, al que no podemos acceder. Ese chico es un chico como para consultar, es un chico como para, si lo tenemos todo el día adentro, si nos resulta difícil encararlo, si no sabemos. Sí. Es un chico que es para consultar cuando de pronto vemos que ya perdió todo interés, es decir, ya se aboca simplemente a su cuarto, a la computadora, a las pantallas, a lo que le genera la red, y se aleja del colegio, empieza a rendir mal en el colegio, no sale con los amigos, se pierde, entra en conflicto más fuerte con la familia, comienza a tener trastornos de impulsividad, de agresividad, no duerme, apenas sale para comer de su cuarto y desenfoca su vida para focalizarla totalmente en la pantalla. no podemos dejar de mencionar un tema que es bastante frecuente hoy en día en los adolescentes, y es el tema de la ludopatía. ¿sí? Tal cual, Bueno, tal cual. Entiéndase la ludopatía no solamente con ir al casino, porque obviamente son menores y no tienen acceso, pero ¿qué pasa? Hoy Bueno. en día... Si antes de hablar de la ludopatía iba a hablar, que me quedé con lo del ciberbullying también, que era otra de las trampas de las redes, que es el poner en ridículo a un compañero, a un amigo, que no solamente pasa por el colegio, sino que también llega a casa a través de las redes, y que de pronto hasta es más fácil para los chicos porque no se ven cara a cara. Y no ven la emoción del otro. Exactamente, pierden la empatía, ¿sí? Y el tema de la ludopatía, que es hoy por hoy un tema crucial, que realmente es preocupante, que ya hasta se ve en los colegios. ¿Y qué es la ludopatía? Es un trastorno por adicción al juego, juegos de azar, juegos de casino, juegos de apuestas online. De apuestas de fútbol, por Totalmente. ejemplo. Hay equipos Sí. de fútbol que tienen sponsor, De todo tipo. casas, De todo. casas de apuestas, y los chicos hasta en el recreo hoy se ponen a apostar plata. ¿Y cómo obtienen ese dinero? A través de las billeteras virtuales, Virtuales. de Mercado Pago, que le dan los papás para gastar en el recreo, para comprarse la comida. Entonces empiezan a Un apostar. arma de doble filo, ¿no? A esa Exactamente. edad. La verdad es que conviene por ahí dar, digamos, un dinero en efectivo, el que uno sabe que va a gastar en el recreo. Pero se las ingenian Exactamente. igual. Pero es más difícil, Sí. es más difícil, porque si no tiene la billetera virtual, en realidad para apostar es como más, se le Sí, dificulta se le más. dificulta un digamos. poquito. Por ahí hay un amigo que obviamente le A puede eso dar me el efectivo. refería. Sí, pero ya, viste, Le digamos. pones una traba. Exacto. Y de paso les quería contar relacionado a esto que me enteré, ¿no? Viste que estuvimos leyendo bastante sobre esto, y me enteré que en la Comisión Nacional de Valores, o sea, la bolsa, permiten abrir una cuenta a adolescentes de 13 años con supervisión de un adulto, que sería el papá, para que jueguen a las finanzas, pero realmente apostando, poniendo dinero. Y lo riesgoso de esto, primero, es que
no están preparados emocionalmente para lo que es el fracaso de la bolsa, ¿no? Exacto. Que va y viene y tiene esa fluctuación que desde las emociones, obviamente, y en nuestro país y como está el mundo, es como muy frustrante y los chicos no están emocionalmente preparados. Y por otro lado, acá un mensaje medio a los papás, de pensar que no es un ejercicio que en la adolescencia les va a servir. Entonces, Para nada. estar atentos a eso, el entorno ahí, pobres papás, no los favorece porque No. te da el permiso, pero realmente es algo que no está, digamos, recomendado ni aconsejado por ningún psicólogo, ni Ningún pediatra, ni ningún pediatra, ¿Cómo ni surgió nada. esto? ¿Cómo empezó? Esto empezó hace 2 años, digamos, donde la Comisión Nacional de Valores lo autorizó con supervisión, donde pueden abrir una cuenta como si fuera una cuenta Fue de baja- red. Es lo claro, mismo que... fue bajando la edad. Exacto, fue bajando la edad y hoy por hoy muchos Locura. papás sienten que es un lindo ejercicio, que los prepara para manejar su dinero a futuro, pero la realidad es que se requiere de una maduración Totalmente, emocional exacto. No están que los preparados chicos para eso. No están no la preparados. tienen y Exactamente. se frustran, se endeudan. Se deprimen. Endeudan a los padres, Sí. se deprimen, se sienten mal y digamos, la verdad es que en algún momento llega a ser como adictivo Claro, esto. se hace Y esto puede escalar a más para conseguir dinero para invertir. Totalmente. Y es lo que pasa con el totalmente. tema de la ludopatía. Lo que mismo. que volviendo a eso, se convierte en adictiva cuando el chico pierde el control, no puede autorregularse. Y entonces se descontrolan sus emociones, porque ¿qué pasa? Primero empieza apostando una cierta cantidad de plata, se da cuenta que gana rápidamente y de repente pierde. Cuando pierde, entra en frustración, en desesperación y impulsivamente empieza a buscar la manera, no piensa en otra cosa que en conseguir el dinero para seguir apostando. Sí, en la adrenalina que le genera el juego. Claro, tal cual. Exactamente. Totalmente. Entonces llegan a robar, a endeudarse pidiendo plata prestada a compañeros, a otras personas. A mentir. A Y sí, mentir. y sí. Porque cuando se habla de adicción, claro, el chico miente que está metido, está implicado en eso y Claro. minimiza las consecuencias. Y todo esto lleva un círculo vicioso donde terminan en trastornos de conducta agresivas, impulsivas, autoagresión y hasta incluso intentos de suicidio, que bueno, vos Lorena sabés la cantidad de adolescentes que llegan Sí. a las guardias Sí. con esa consulta, ¿no? Sí, impresionante. El Eh, cambio muchos que hubo dejan en de- la patología psiquiátrica adolescente Sí, que ha totalmente, ido está en cambiando aumento. terrible. Sí. Está en aumento. Pero bueno, esto... No, que quería decir sí. antes que muchos dejan de comer, lo veo, digamos, desde lo alimentario y nutricional, porque utilizan ese dinero que Sí, supuestamente exactamente. es Para para comer. comer afuera, que los padres le dan para que coman bien y mejor, y dejan de comer. Entonces, vienen por esa consulta y atrás Sí, está ahí la va. consulta, digamos, Exacto. escondida Sí. de esto, ¿no? Que surge Sí. ahí para los papás es todo nuevo, ¿no? No, y ahí estamos Obviamente. los adultos, ¿qué hacemos? El colegio, las autoridades, los padres, la familia, porque tienen todo eso al alcance total. Hasta hay grupos de streaming que incitan a los chicos en las apuestas, no solamente los equipos de fútbol que están a la orden del día, los grupos de streaming, influencers, famosos, ¿cómo cortamos eso? Entonces ahí surge también el tema de que los padres tienen que estar alertas y alertar a los pibes. Sí, tienen que estar alertas, pero también creo que todo esto que está como comenzando y se viene brava, o está brava, también tiene que estar acompañada de políticas de Estado, ¿no? Absolutamente. Como por ejemplo, esto de los penales, el tiempo de los penales que pasaba en el Mundial, que se hacía prolongado para que se apuesten. Las apuestas. Para sí, que se hagan tal cual. apuestas y El VAR. exactamente. Una locura. Y había auspiciantes que digamos, Sí. que tenían que ver con esto de los casinos y eso. Entonces, me parece que tiene que haber más concientización también de parte de los colegios, ¿no? Hablar más del tema.
obviamente de los padres, pero también como eso que mismo. todo tiene que acompañar, ¿no? Absolutamente. Por eso, la medida preventiva sería hablarlo. Sería Exactamente. hablarlo en las escuelas, hablarlo entre los padres y hablarlo en la consulta. Exacto. Como que esto los padres solos no pueden. No. Bueno, ¿no les pasa que ahora que nos metimos en este tema un poco, empezamos a hablarlo en el consultorio y Sí, es increíble sí. cómo los chicos cuentan? Los chicos cuentan cómo Obviamente apuestan. siempre es un compañero, Sí. pero bueno, Le uno cuenta empieza... un amigo. Los chicos cuentan todo. sí, Es todo. más, hay Sí. relatos, hay relatos de los pibes publicados donde Sí. cuentan su experiencia, Sí. cómo ven los que ganan rápidamente plata y la pierden y se desesperan Sí, y tal cual. entonces no tienen otro foco en su cabeza que ese, ¿no? Pero Creo bueno, es que una- en Capital algunas escuelas o todas ya tomaron medidas con respecto a, digamos, la suspensión del tema del Wi-Fi en el colegio o no el uso del exacto. teléfono. O sea que los colegios se también están tienen... Sí, pero incluso algunas provincias uno de los también. uno Sí. de los chicos me contaba en el consultorio que llevan 2 teléfonos. Uno lo dejan, se los hacen dejar en el colegio no. y el otro lo sacan en el recreo y entran a apostar entre todos. Y unos se potencian con otros. O Es sea complicado. que Es se complicado. busca, es Igual ese chico de complicadísimo. algún lugar sacó el celular. Y bueno, Claro, ahí está el tema. por eso. Tenemos que, es crucial, más allá de todo lo que comentó Lore, que está bárbaro, que los papás estemos ahí, Más atentos. ahí, Presentes. atentos, no nos desconectemos de los chicos. Y bueno, y siguiendo el análisis de la serie que Mariana mencionó no voy a contar exactamente, pero hay una parte muy No spoilemos, emotiva. pero No spoilemos, para que la pero, vean. a ver, pero ¿No? exacto. Pero es una parte que te llega al alma, que es la expresión de un padre que llega devastado y reflexiona y le pide perdón a su hijo y Bien. le dice, pues yo podría haber hecho más. Así que siempre se puede hacer más. Papás, para nosotras, para todos los adultos, siempre podemos hacer más por ellos. Y me gustaría, para cerrar este tema, dar un mensaje a los adolescentes, ¿sí? A los adolescentes míos, a los de ustedes, a los que seguramente hoy nos están escuchando en este programa, que nos siguen, que son los protagonistas de esta historia. Y es que, chicos, no tapen las emociones. Traten de sacar para afuera, de pedir ayuda, de acercarse al adulto que más confianza le genere. La mamá, el papá, un hermano mayor, un maestro, un educador, una tía, tu médico. Acá estamos nosotros para acompañarlos, para escucharlos y para ayudarlos. Recuerden que pedir ayuda es el primer paso para salir de la trampa. Nada más. Muy bien. Yo creo que también podemos agregar que la consulta con el adolescente puede ser con él solo. Exacto. A partir de los 12 años los adolescentes pueden ingresar solos al consultorio. A veces las mamás se ponen un poco incómodas, pero la realidad es que está bueno darles espacio con nosotros los pediatras, porque la realidad es que ahí se pueden abrir muchos canales de comunicación. Exactamente. A partir de los 16 años, los adolescentes tienen como derechos sobre su salud, con lo cual eso los papás tienen que respetar esa intimidad que se produce en el consultorio y que es súper buena para el chico, tener esa comunicación con un profesional donde los podemos orientar y después obviamente hablar con los Y papás. estamos obligados a guardar el secreto, Totalmente. Profesional. salvo, Exactamente. Totalmente. salvo que haya haya una un riesgo. situación de riesgo, Exacto, claramente, pero si Exacto. no, estamos obligados A por no nuestro contar, secreto por- profesional totalmente. a no contar y que esto quede dentro del consultorio. Totalmente. Por eso pero es importante lo que dice Lore, decírselo al adolescente que Lo nosotros que tenemos se habla en el consultorio. Pero hoy en la consulta habitualmente los adolescentes entran solos. Sí. Los padres les dan ese espacio, se Sí, los permiten. algunos no quieren y Sí. es Bueno, respetable. es respetable, pero muchos eligen eso y hablan de lo que les pasa y eso está buenísimo. eso está buenísimo. Así que eso está buenísimo. sacar para afuera lo que pasa, pedir ayuda es un gran paso.
Bueno, creo que Hablamos es un de lindo todo. bloque, ¿eh? La verdad Sí. es que quedan cosas, obviamente, totalmente. siempre podemos hablar más, pero creo que abarcamos Muchísimos todos los temas. temas. Y por eso, hablando de esto, el que tenga alguna pregunta, que Grace, bueno, le vamos a contestar. Lo Grace vamos a se ir encarga de contestando. contestar las preguntas, Sí. pero bueno, que nos escriban y que se suscriban a... Las sugerencias por YouTube. Suscríbanse. Se suscriben al canal y ahí estamos. ¿Y las Para redes? ustedes. ¿Cómo eran las Bien. páginas? Pediatría sin vueltas, ok. Y que nos sigan en Facebook, en Instagram y en TikTok. Bueno, Bueno, nos vamos. Nos vemos. Terminó el segundo programa y la verdad que creo que está lindo, ¿no? Muy lindo. Nos gustó. Así que los despedimos y nos vemos en el próximo. chau a todos. Chao. Chao.